tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Hasta ahí vamos a parar. Habíamos leído esta cita y habíamos rescatado algunos pasajes de ella, y dice aquí que en el 2 dice: sintiendo el mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, ¿verdad? Nada hagáis por contienda. Y luego en el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Fíjese algo que hablamos en este tema. Hablábamos acerca de que Jesús, todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque Él era primero. No hizo para que después fuera, ¿verdad? Y en el tiempo en que vivimos en esta era, la gente en general y aún en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, se está preocupado más por el hacer que por el ser. Se piensa más en hacer que en ser. Y Dios está más preocupado y más interesado en que nosotros primero seamos y luego hagamos. Les decía que Dios tiene pues un problema con su pueblo desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, y lo ha tenido, les digo, desde tiempo antiguo, porque queremos fabricar y queremos producir obras. Estamos más interesados en ver obras de Dios que en primero conocerle a Él y ser lo que Él es. Porque dice la Biblia que nos hizo ¿qué nos hizo? A su imagen y a su semejanza. Entonces, primero tenemos que ser antes de hacer. Cuando Jesús se mostró y se reveló a Moisés en la zarza ardiendo, y que Moisés se acercó y que Jesús le dijo: quítate el calzado porque el lugar donde estás es lugar santo. Y Moisés le preguntaba a Dios, o ahí en la zarza, porque no sabía bien de parte de quién iba a ir a hacer la instrucción que ya le había dado. Le dijo Moisés ahí a Dios manifestado, le dijo: ¿y de parte de quién le digo que voy a Faraón? Y le dijo: yo soy el que soy. O sea, Dios es, ¿verdad? Dios es. Y le dijo: yo soy el que soy, le dijo a Moisés, ni más ni menos. ¿Y sabe de dónde viene la palabra Dios? De la palabra Jehová. Y Jehová viene de Yahvé o de Yahweh. Y Yahweh o Yahvé significa yo soy el que soy. Entonces, cuando usted escucha la palabra Jehová o Yahvé o Yahweh, está hablando de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés. En otros pasajes encontramos que dice Dios: yo soy la luz. Jesús decía: yo soy la luz. Él no hablaba tanto de lo que hacía, sino de lo que Él es. Yo soy la luz, por eso los alumbro. Yo soy la puerta, por eso estoy abierto para que la gente entre a través de mí al Padre. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesús no hablaba de lo que hacía, sino de lo que Él es. Yo soy el pastor de las ovejas.
Yo soy la vid verdadera. Y luego por eso Jesús siempre estaba diciendo, entonces, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y Él quiere que tú estés pensando en eso, en ser primero, en ser. Pero estamos muy preocupados en hacer para parecer ser. Yo hago para que todo mundo vea que soy. Cuando tú eres, tú no necesitas esforzarte para hacer cosas. Se dan, se manifiestan, se dan a conocer por sí solas. Pero a veces aún dentro del pueblo de Dios se está preocupado, tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Y entonces anda uno así, ¿no? Me acuerdo que alguna vez en uno de estos cómics que salen, es un caricaturista cristiano, y luego como que a veces captura, ¿verdad?, algunas escenas que pasan dentro del pueblo de Dios. Y entonces estaban todos muy bien portaditos, iban los muñequitos así como muy bien portados, ¿verdad? Y entonces según ahí se veía que Dios estaba sentado en su trono mirando a todos. Y creo que Dios se tuvo que ir porque iba a ir de vacaciones, según ahí el cómic, ¿verdad? Y resulta que cuando ya no estaba Dios, pues todos empezaron a hacer lo que normalmente querían hacer, ¿verdad? En el pecado y en la maldad. Entonces a veces estamos muy preocupados por hacer para aparentar ser. Pero cuando tú eres, no necesitas que nadie te cuide, ni te vigile, ni tu pastor, ¿verdad? Luego les cuento una de pastores. Ok. Cuando nosotros no podíamos ser porque el pecado nos impidió ser, Cristo, siendo Dios, vino a la tierra a ocupar el lugar nuestro, y siendo Dios se hizo hombre para que tú y yo, siendo hombres, ahora seamos como Dios. Se los voy a volver a leer, porque aquí está implícito el ser y el hacer. Cuando nosotros no podíamos ser porque el pecado nos impidió ser, el pecado impedía que tú fueras lo que Dios ya había dicho que fueras. Dice, Dios vino a la tierra a ocupar el lugar nuestro, el lugar de la cruz. Y siendo Dios, Él ya es Dios, se hizo hombre para que tú y yo, siendo hombres, ahora seamos como Dios. Ahora seamos como Dios. No que seamos dioses, ¿verdad? No me malentiendan, sino que seamos a imagen de Él, discípulos de Jesús. Las obras que Él hizo las vamos a hacer porque primero tenemos que ser. Cuando alguien no hace las cosas de Dios es porque probablemente todavía no sea Dios en él, o ni siquiera todavía more Jesús en su corazón. Dios desea a través de la redención, o sea, de la salvación, que sea devuelta la imagen de Dios. A ver, alza tu mano y di, yo creo que Dios quiere que sea devuelta la imagen inicial y primera que Dios quiso para mi vida. Amén. Entonces ese es el deseo de Dios, devolvernos la imagen de Él. Estábamos en tinieblas y nos transfirió, nos trasladó a su luz admirable, a la luz donde Él mora. Por eso les decía una vez que, no me acuerdo bien cómo dice, pero voy a tratar de parafrasear. John Piper, que es un escritor de libros cristiano, dice en alguno de sus libros que cómo honramos a la luz cuando estando en la luz todavía pedimos cosas que deseábamos cuando estábamos en tinieblas. ¿Cómo honramos a Jesucristo cuando ya estamos aquí en su presencia, en su luz, cuando todavía estamos pidiendo cosas que nos satisfacían en la carne? Estamos orando todavía pidiendo cosas de la carne. Las expectativas cambian. Cuando tú llegas a Cristo, las expectativas cambian. Ya pides por tus gobernantes, ya pides por el vecino, ya pides por la paz de Jerusalén, ya pides por las naciones, ya pides por el que no tiene que comer. Ya, ¿me entiendes? Tus expectativas cambian. Ya no estás pidiendo, dame Señor para mí, dame para esto, dame para aquello, mira cómo me siento, mira. ¿Y cómo honramos a Jesús cuando todavía
le pedimos cosas que satisfacen nuestra carne. Y entonces hablamos de que Jesús y Dios quieren devolvernos eso que inicialmente Él tenía en su corazón para nosotros. Les hablé acerca de Dolly. ¿Se acuerdan de Dolly? La oveja que fue clonada. ¿Sí se acuerdan que les puse el ejemplo? Y les decía que yo, mientras meditaba, ¿por qué una oveja? Nada de lo que pasa en la tierra es casualidad. Dice la Biblia que nosotros somos las ovejas del pastor, ¿verdad? Y yo creo que usaron esa oveja con un propósito. Hay toda una explicación, ¿verdad? No me voy a desviar ahorita en la predicación de este día. Pero usaron una oveja para clonarla. Yo les decía el domingo pasado que se está queriendo intentar clonar a los seres humanos. Y nosotros somos hechos a semejanza de Dios, somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y si un ser humano es clonado, clonarán a lo mejor sí su cuerpo físico y tal vez hasta cierto punto sus emociones, su intelecto. Pero ¿y el espíritu? ¿Qué espíritu le van a poner si el espíritu el espíritu del ser humano, del hombre, solamente lo da Dios? Y si se hace ese experimento, si no es que ya se ha hecho tal vez sin que nosotros sepamos siquiera, se está creando un monstruo, algo demoníaco. Porque ¿quién puede morar en ese ser? ¿Se dan cuenta? Y así como se clonó a Dolly y se está queriendo reproducir, y se ha querido clonar cristianos. Los cristianos, les dije, no se hacen, esos nacen. Dígale al que está a su lado: los cristianos no se hacen, nacen. Por eso es importante recibir a Cristo en el corazón. Cuando viene Jesús a tu corazón y tú naces en el Espíritu, tú naces y te vuelves un discípulo de Jesús. Pero muchas veces se ha querido trabajar en producir cristianos. Ahora alaben así al Señor. Posición 444, alzas tus manos así. Ahora la 521 te pones un poco así, para que te veas más humilde y más piadoso. Y no se trata de eso, hermanos. Se trata de ser. Que cuando tú alabes a Dios es porque aquí en tu corazón hay gratitud para Él. Hay gratitud para Él. No porque alguien te dijo, tú, ora a Dios. Que de verdad venga el deseo de tu corazón de buscar a Dios. Que tu vida dependa totalmente de Él. Una vez en un congreso de jóvenes, los jovencitos le preguntaban a un predicador que Dios lo está usando tremendamente y le decía: queremos ser como tú, ¿no? Queremos tener esa unción, esa destreza, esa manera que les hablas a los jóvenes y los impactas. Y dice: ¿cuál es el secreto? Dice: he llevado una vida donde mi vida solamente depende de Dios. ¿Quieren eso? Sí. Que sea como el aire que respiras. Y bueno, después de la hora de la comida, ahí en el podium, él trajo una cubeta llena de agua, invitó a 2, 3 jovencitos. Dice: esos jóvenes quieren vivir una vida para Cristo, entregados y apasionados. Y entonces dice: ¿verdad que sí? Y los chicos: sí, sí queremos vivir para Cristo, amén. Ah, bueno. Entonces dice: agáchense. Y uno se hincó. Dice: vas a meter tu cabeza en el agua y ahí vas a aguantar lo más que puedas. Ok. Y metió su cabeza al agua, y cuando ya no podía la quería sacar, y él se la detuvo. Y quería salir y no podía porque él no le permitía sacar la cabeza. Y ya cuando él sintió que ya era el momento, le quitó la mano y sacó la cabeza. Casi se asfixiaba, ¿verdad? Casi se ahogaba más bien. Dice: ¿qué pasó? No, es que me faltaba la respiración. Quiero aire, quiero aire. Dice: ¿cómo es la vida sin aire? No se puede vivir. Así tiene que ser Jesús en tu vida, si quieres vivir para Él completamente. ¿Sí? Amén. Y entonces, ¿por qué los cristianos no? Les decía que no se hacen, sino nacen cuando el Espíritu Santo hace una obra en ellos. Cuando el Espíritu Santo hace una obra en ellos, no necesita uno estar diciendo nada, solamente enseñar la palabra, y el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de las personas. Algo te hace que tú quieras agradar a Dios, porque el Espíritu Santo mora acá.
porque la imagen de Dios ya está aquí depositada, porque lo que Dios quería desde el principio de los tiempos ha sido devuelto a tu corazón y reside aquí y mora aquí y vive aquí, y tú eres lo que está dentro. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú hablas lo que tú tienes en tu corazón. Si tú hablas tristeza, tienes tristeza en tu corazón. Si tú siempre te estás quejando, es porque hay dolor en tu corazón, hay heridas en tu corazón. Si tú siempre te estás murmurando y criticando, es porque hay asentado cosas en tu corazón. Tú hablas de lo que hay depositado en tu corazón. Tú dices de lo que hay aquí. Y si Cristo está en tu corazón, tú tienes que hablar las cosas de Dios. Tú tienes que bendecir las personas. Tú tienes que hablar la verdad de Dios. No puede salir otra cosa. Dice la Escritura, no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce, o agua salada y agua dulce. Si verdaderamente Cristo mora en tu corazón, tiene que salir bendición de tus labios y de tu persona y de todo lo que tú haces. Por eso es importante que el cristiano, que los hombres nazcan en Cristo Jesús, como nació Nicodemo cuando le preguntaba al maestro. Nadie puede entrar ni entender las cosas del reino de Dios si no nace de nuevo. Pero no en un nacimiento de engendrado de hombre ni de varón, sino este es por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si realmente quieres conocer a Dios, no mires solo sus obras. Miren, estamos nosotros orando para que las cosas sobrenaturales de Dios vengan sobre la iglesia de Jesucristo. No solamente para esta casa, sino para todas aquellas comunidades e iglesias que están buscando de Dios. Cuando Dios dice que notificó sus caminos a su siervo Moisés y sus obras al pueblo de Israel, está hablando de que a todo mundo le enseñó las obras. Se abrió el mar en dos, vino plaga, trajo maná del cielo, cayeron codornices porque ya estaban cansados de pura pizza, ¿verdad? Y dijeron, queremos otra cosa, y mandó fried chicken, una de esas comidas de pollos, ¿verdad? Mandó codornices. Todas esas obras se las mostró a su pueblo, pero a sus siervos, a los que les buscaban de continuo y intimaban con él, les mostró sus caminos, sus intenciones de su corazón, los deseos de su corazón, muy guardados, que no se los revela a todo mundo, solamente a sus íntimos. Decían por ahí algunos conocidos cristianos, decían, yo soy el consentido del Señor. Y yo le dije, no, Dios no tiene consentidos, porque Él no hace acepción de personas, Él tiene íntimos. Si tú vas a su presencia, te vuelves un íntimo de Dios y Él te revela cosas de su corazón. Y entonces lo que Dios quiere es mostrarnos sus caminos, sus intenciones. Y les había dicho que habíamos leído Romanos capítulo 9, en donde hablaba acerca de todas las promesas que Dios había dado a su pueblo. Les dijo como 8 promesas o 9, incluyendo que de ellos vendría el Salvador Jesucristo. Y aún así se extraviaron, se perdieron la bendición, porque estaban centrados en las obras y no en conocer a Dios verdaderamente. Miren, nosotros los gentiles, porque Dios escogió un pueblo que es el pueblo judío, y ellos hasta el día de hoy, muchos de ellos están vagando todavía sin conocer verdaderamente al Salvador. No creen que Jesús sea el Hijo de Dios, no creen que sea el Mesías, el ungido del Dios. Y nosotros, que no éramos el pueblo escogido de Dios, que para ellos somos los gentiles, todo aquel que no era un judío es gentil, por amor de su nombre nos atrajo y se reveló a nosotros, y es que hoy le conocemos. ¿No le da gusto eso? O sea, tú no conoces de Dios porque tú seas muy listo o muy inteligente. Tú conoces de Dios porque a Él le plació mirarnos y dijo, esa mujer va a ser para mí, ese hombre va a ser para mí, y te redimió y te escogió. Y somos bienaventurados, somos real sacerdocio, dice la palabra, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Somos privilegiados. Hay mucha gente en el mundo que todavía no sabe de Dios, que no conoce a Dios. Entonces hablamos de conocer a Dios, de que habló a su pueblo y su pueblo no reconoció las promesas y tantas cosas que Dios les dio. Y si pensamos en alguna área de la iglesia acerca del ser y hacer, y nos centramos en la alabanza y en adoración, a veces se está pensando más en hacer que en el ser. Miren, les ponía el caso que está en el libro de Génesis acerca de Caín y de Abel. Y según la Biblia dice que Caín presentó su ofrenda delante de Dios. Y mucha gente piensa que Caín fue el primer adorador por cuanto presentó una ofrenda.
Pero el primer adorador que hubo fue Abel, aunque él trajo su ofrenda después que Caín. Pero la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios, y la ofrenda de Abel sí fue agradable a Dios. Quiere decir que no es lo que tú das, no es el hacer o el parecer ser dando tu alabanza a Dios, sino que de verdad de tu corazón salga gratitud a Dios en tu alabanza. Y eso mueve el corazón de Dios. A lo mejor va a haber quien te critique, ¿verdad? Ay, mira, levanta mucho las manos. Ay, grita mucho, brinca mucho, ¿no? Salta mucho, gira mucho. No es para ti, es para Dios. Amén. Entonces, la alabanza que desata el poder de Dios es la alabanza que viene de tu ser, de quién eres tú, de lo que hay en tu corazón, no para aparentar una alabanza. Cuando Caín dio su ofrenda y Dios no la miró con agrado, él se enojó mucho. Y sabe, esa es la actitud de los religiosos. Piensan que forzadamente o forzosamente Dios tiene que recibir su ofrenda o su alabanza o su adoración. Ah, no, Dios tiene que, pero si yo lo estoy haciendo, me paré temprano y hice esto y hice aquello. Esa es la mente de un religioso. Quiere que forzosamente Dios reciba su adoración, su alabanza, su ofrenda. Y no tiene que ser así. Dios tiene que recibir, dice, lo que ellos le dan a Dios, tanto en la forma como en la motivación, y esto es un error. No debe de ser así, porque están haciendo en vez de siendo. A Dios no le impresionamos con cosas bonitas. Dios siempre mira el corazón. Dios le dijo a Caín: ¿por qué te enojas? Si hubieras hecho lo bueno, yo te hubiera congratulado, pero no hiciste lo bueno. Porque muchos que leemos el pasaje podemos decir, pero si Caín sí llevó su ofrenda, llevó bastantes frutas, ahí se veían, ¿verdad? Ahí estaban. Pues entonces, ¿por qué Dios no la aceptó? Porque Dios estaba mirando el corazón. Dice que nosotros miramos a nuestro parecer, pero Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios estaba mirando el corazón de Caín. Pero Dios dice: pero yo vi lo que había dentro de ti cuando trajiste la ofrenda. Abel, como vio y entendió una cosa, que Dios le agrada el sacrificio con sangre. Acuérdese usted que en el tiempo antiguo lo que se ofrecía para entrar a la presencia de Dios era ¿qué? Sacrificio de sangre, ¿no? A través de la muerte de un palomino o un cordero. Entonces Abel entendía eso, porque Dios quería revelar que el inocente iba a ocupar nuestro lugar. Dice la Biblia que las cosas que sucedieron en el tiempo antiguo es una sombra, una figura y sombra de lo que había de venir. Yo a veces le preguntaba al Señor: ¿por qué tuviste que usar este método de sacrificar animalitos, corderitos, para que pudieran entrar a tu presencia? Porque Dios lo que estaba preparando era el corazón de lo que había de venir, de las cosas venideras, de lo que estamos viviendo nosotros ahora. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es una figura y sombra de lo que había de venir ahora. Y entonces esos corderitos sacrificados, y lo que le ofreció Abel a Dios era un corderito de lo más engordado, de lo mejor. Y Abel entendió y vio que eso era lo que le agradaba a Dios, y lo presenta. Y entonces era una figura y sombra de lo que había de venir, del inocente que iba a ocupar ese lugar, que es Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Redentor. Amén. Ya vuelve Justo en el Blanco. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos Conversión digital, tus recuerdos por siempre.
Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Estás viendo Justo en el Blanco. Ahora, fíjense, Abel no conocía el Nuevo Testamento. Abel no sabía de Hebreos, porque Hebreos habla de las cosas que Jesús hizo. Sino que el Espíritu Santo, a ver, todos digan, el Espíritu Santo le reveló esta verdad preciosa. Esta verdad preciosa se la reveló el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo entendió. Porque ahora tú y yo tenemos la oportunidad de leer nuestras Biblias y entender muchas cosas. Y también tenemos la preciosa revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Pero Abel no tenía esa ventaja sobre nosotros de que no tenía el Nuevo Testamento. Si Dios mató a un animal y le quitó la piel para cubrir a mis padres, Dios me quiere enseñar que yo soy culpable y el corderito inocente va a llevar mi culpa. Abel entendió esto. Él sabía que sus padres habían sido vestidos con pieles a causa de su pecado, pero ese corderito iba a redimirle, ese corderito iba a perdonar los pecados de sus padres y de él mismo, y iba a llevar la culpa. Porque va a venir el Cordero de Dios, Jesús, y a Dios le agrada la sangre del sacrificio. Esa sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para perdonarte a ti y a mí de todos nuestros pecados y de toda la humanidad. Le voy a dar una ofrenda a Dios como Dios la quiere. No le voy a imponer a Dios porque esto es lo mejor que yo tengo. A veces eso pasa en el tiempo de alabanza. Uno puede pensar, le voy a dar a Dios según como me siento y puedo, ¿no? A veces cuando uno viene a la iglesia y a lo mejor uno acaba de tener un mal momento, pues dice, pues te medio voy a alabar al Señor. Y está uno así como con su cara, ¿va? Y alza uno así la mano a la mejor, ¿no? Hoy no voy a alzarte las manos. O sea, voy a alabarte así con mis labios nada más. Y uno como que es como los religiosos, ¿verdad? Creen que uno tiene que forzar a Dios a recibir lo que uno quiere y como lo quiere dar. Enojado, triste, frustrado. Y no tiene que ser así, tiene que salir de aquí. Por eso, ¿de qué sirve que tú levantes tus manos si la motivación de tu corazón no es correcta? Por eso la Escritura dice aquí en Salmo 51, acompáñenme a Salmo 51. Quiero que busquemos ahí ese texto 51 para que usted se dé cuenta de una área de la iglesia que tiene que ser hecha y tenemos que alabar a Dios y adorar a Dios, primero siendo y después haciendo. Cuando ya lo tenga me dice, por favor. Fíjese lo que dice Salmo 51 versos 16 y 17. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios que de Dios son es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios ya no le interesan los sacrificios de sangre. Hoy día Él ya no quiere esos sacrificios. Él quiere sacrificios de labios. Sacrificios, labios que confiesan su nombre, que le alaban a Él. Y sí, probablemente tú vengas triste, enojado, pero tú haces un sacrificio y te esfuerzas, ¿verdad? Dices: vengo enojado, pero en el nombre de Jesús voy a alabar a mi Dios.
No importa cómo me sienta, de todos modos te voy a adorar. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Le acababan de matar a sus hijos, le robaron, le hicieron. ¿Y qué hizo? No. ¿Cómo? Si Dios es mi Dios, ¿cómo me está pasando esto a mí? Si Dios existiera, a ver, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a la vecina, verdad? O al vecino. Entonces tu alabanza y tu adoración está supeditada a lo que estás viviendo, a lo que tú quieres. Está bien, te voy a medio adorar, ¿ok? Ya, ese es el acuerdo. Ya no me pidas más, no voy a saltar, no voy a brincar, nada más voy a estar ahí levantando mis manos. Y no, tú tienes que hacer un sacrificio de alabanza. Señor, me siento bien mal, estoy triste, pero te voy a alabar de todos modos. Y es como que se rompe un velo, y cuando tú comienzas a hacerlo, entras en la presencia de Dios y te gozas. Por eso cantábamos en el alabanza del principio, ¿va? Cambiaré mi tristeza, mi dolor. A lo mejor veniste hoy en esta mañana con un dolor muy fuerte, ¿verdad? Físico o del corazón. Ay, Señor, yo ahorita no tengo ganas ni de nada, ¿verdad? Ay. Pues Él cambia tu dolor en gozo. Gozo viene del Señor, ¿verdad? Porque Él es eso. Yo soy tu gozo, yo soy tu sanidad, yo soy tu salvación, yo soy tu bendición, yo soy tu pastor, tu amigo. Él es todo eso y Él quiere que sea en nosotros. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Es primero ser y luego hacer. Lo que usted piensa es crítico. ¿Qué está? Su corazón y sus pensamientos se alimentan de lo que usted ve y de lo que usted escucha todos los días. Por eso es muy importante que usted cuide qué está viendo y qué está escuchando. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense, dice en el versículo 1, al final, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Eso debe de haber en el ser de cada uno de nosotros. Tiene que haber misericordia en nuestro carácter, porque eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia. El carácter de misericordia. Si en Jesús lo hubo, también tiene que ser en nosotros. El amor en el carácter. Cada uno de nosotros tenemos un carácter. No hablo del temperamento, hablo de lo que te conforma, de los principios y valores que te conforman. Y uno de esos principios y valores que tienen que conformar tu carácter es el amor de Cristo. No el amor pasional, no el amor de amistad, sino es el amor del Calvario, el amor de Cristo Jesús. El mismo amor que Él tuvo por la humanidad tiene que estar sembrado en tu corazón. Comunión en carácter. Todo tiene que ver con lo que somos. Si todos ustedes tienen el mismo espíritu y nacieron del mismo vientre de Dios, son todas nuevas criaturas y deben sentir lo mismo siempre en su espíritu. Si verdaderamente hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de Dios, eso tiene que estar en nuestro espíritu. Esto que dice Pablo, lo que dice en el versículo 3, fíjense cómo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada, y que te estimes a los demás como superiores a ti. Jesús te estimó superior a Él, por eso vino a dar su vida. Porque si Él te hubiera estimado que eres menor que Él, ni siquiera hubiera venido a la tierra. No hubiera venido. Dijo, ¿para qué voy? Pero te estimó y te apreció. Y ese mismo carácter tiene que estar en nosotros. Y a veces se hacen las cosas por competir, les decía hace un momento. Yo sí soy más que tú, yo tengo más que tú, pero el Dios del cielo dice, te vomito de mi boca. A Dios no le gusta cuando somos así. No le gusta que compitamos. No le gusta que queramos aparecer en escena, porque Él no fue así. La única vez que usted corre y no es cobarde es cuando le corre al pecado, como lo hizo José. ¿Se acuerdan?
que José, la esposa de Potifar, quería seducirlo y que corre, ¿verdad? Dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Y corrió. Y a lo mejor para muchos del tiempo de José, y aún para este tiempo, muchos dicen, ay, que José no fue cobarde, fue sabio, ¿verdad? Porque sabía que estaba la tentación ahí. Hay que ser, Dios produce buenas obras y las buenas obras evidencian de que usted nació de Dios. Usted busque primero ser y después hacer. Hay un pensamiento que dice que cuando alguien reconoce su debilidad, no se le pida que mida sus fuerzas. Se lo voy a repetir. Cuando alguien reconoce su debilidad, no se le pide que mida sus fuerzas. Usted imagínese, si a mí me dicen, vas a pelear contra Julio César Chávez, o ¿cómo se llama su hijo, el que está empezando? También Julio César Chávez chico o junior, ¿no? Si me dicen, vas a pelear con Julio César Chávez, yo, la verdad, yo no le entro, ¿no? ¿Por qué? Porque al primer round me va a tirar. Y a lo mejor para algunos dicen, ay, pues qué cobarde el pastor, ¿verdad? Pero algunos van a decir, no, qué sabio, porque sabe su debilidad. Yo no soy bueno para los golpes. Y dije, mejor, Julio César, tú eres el campeón, ¿verdad? Tú lo haces muy bien. Entonces, uno tiene que reconocer su debilidad delante de Dios. Vámonos otra vez a Filipenses 2, capítulo 13. Ya estamos en la recta final de nuestro mensaje. Cuando lo tengan, me dicen. ¿Sí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez se los voy a repetir. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces la cita habla de que Él produce porque uno es. Él puede producir cosas en tu vida porque tú eres. Él produce el hacer porque uno es. Cuando tú eres lo que Dios ya ha destinado desde el principio, tú no necesitas buscar las buenas obras, sino que Él las hace para que nosotros andemos en ellas. Otra vez se los voy a repetir porque a lo mejor algunos, cuando tú eres, tú no necesitas buscar hacer obras, sino que Dios las produce para que tú andes en ellas. Y esas obras pueden ser muchas cosas, pero a veces queremos hacer las obras para que parezcamos ser de una manera. Y el enfoque es hacer, que yo me note, que se vea que yo existo, que yo lo hice. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú hagas, sino que tú primero seas. He platicado o he escuchado a veces a predicadores o pastores decir, queremos una iglesia de 1000, ¿no? Es nuestra meta, 1000, para dentro de un año, para dentro de 2 años, no sé. Otros dicen, no, yo quiero llenar estadios. Y bueno, son deseos, está bien. Pero yo lo que quiero es primero que seamos llenos del Espíritu Santo. Si somos 2, 3, 15, 20, 50, 1000, 10,000, 50,000, que seamos llenos del Espíritu Santo. Ese es mi deseo. ¿Sabe? Y no es malo desear alcanzar metas como las que hombres así se trazan, pero cuando el enfoque es nada más es eso, pues se está trabajando en hacer y no en el ser. De hecho, es una carga que yo tengo, no solamente por nuestra congregación, sino por las iglesias de Jesucristo, aquí y en otras ciudades. Cada vez somos más sobre esta tierra, muchos más. El otro día fui al oratorio de Chulavista, que un día los voy a llevar de tour para que lo conozcan. Y antes había un reloj ahí que cada vez que nacía una persona, lo contaba ahí, ¿no? 6,000 millones de habitantes, 6,000 millones 1, 6,000 millones 2. Cada vez que nació una persona. Entonces, cuando tú te pones a ver cómo la población va en aumento, cada vez somos más sobre la tierra, a veces te das cuenta que te rebasa. Los esfuerzos que hacemos como iglesia nos rebasa la población. Somos muchos.
Entonces uno dice, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer, no? O sea, ¿cómo hacemos para alcanzar al mundo? ¿Cómo hacemos para alcanzar las almas? Como les leía la biografía de Trotman, ¿no? De Trotman en la mañana, que desde que salió de la secundaria ya tenía un plan. Chicos, jóvenes, tienen que tener un plan para la vida. Trotman tenía un plan desde que salió de la secundaria. Él no andaba divagando, pues ¿qué haré? Ya tenía un plan. Su meta era alcanzar a los perdidos de las naciones. Y fundó un ministerio que se llama Los Navegantes, que ha sido de mucho impacto para las naciones de la tierra. Y entonces, cuando nosotros sabemos que nos está rebasando la población, yo me quedé pensando y el Señor me dijo, yo puedo hacer eso en un día. Yo puedo hacer que la gente me conozca en un día. Y hay medios como la televisión que estamos ahora, ¿verdad? Que hay mucha gente que nos está viendo ahora y que está conociendo del Evangelio, que está conociendo de este precioso mensaje de Dios. Él lo puede hacer en un día. En un día murió y en un día resucitó. Y en un día Él puede hacer las cosas. Dice la palabra de Dios, si la quieren buscar, está en Isaías 11:9. También dice que en un día va a regresar, ¿verdad? Todo lo hace en un día y Él puede hacer en un día todo. Y no nos tenemos que preocupar tanto por el hacer, sino por ser. Él lo puede hacer en un día, puede llenar la tierra del conocimiento de Él en un solo día. Y todos nuestros planes y proyectos se quedan cortos con lo que Él puede hacer, lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Amén. Pero claro, lo va a hacer a través ¿de quién? De nosotros. Él va a poner el querer por el hacer a través de evangelizar y predicar. Él quiere hacerlo a través de tu vida, de mi vida. Por eso donde tú estás, ahora que vino el hermano Gustavo de Bernardis, le regalé un libro que dice La Ventana 9:5. Y se habla de una ventana en el mundo, que es la ventana 1040 o 2040, que es una franja de ciertos países que todavía no conocen el Evangelio de Jesucristo. Y muchas iglesias están orando y enviando misioneros. Gracias a Dios por eso. Pero hay una ventana que es la 9:5, que a lo mejor nadie casi enseña de esa ventana. Y esa ventana 9:5 es los centros de trabajo. O 9:6 si le quieres poner. Es generalmente el horario en que una persona trabaja. Y esa ventana es una ventana que también tiene que ser alcanzada para Cristo. El que vende tortas, el que vende tacos, el que es carpintero, el que es herrero, el que es profesionista, el que es empresario, el que es enfermera, tiene esa ventana lista para evangelizar a los que están alrededor de él. No necesitamos ir a las misiones, aunque tenemos esa encomienda, lo podemos hacer. Pero mientras llegue ese momento, mi misión puede ser alcanzar a los que están ahí, en esa ventana 9:5, 9:6. Pero mi enfoque es primero ser. Cuando yo sea, Él producirá el hacer por su buena voluntad las cosas. Primero es ser. La idea no es criticar lo que la misma iglesia hace, esa no es mi intención, porque yo sé que hay muchas iglesias que están trabajando en eso y gloria a Dios por eso. Pero uno debe de sintonizarse con el corazón del Señor acerca de las cosas que Él quiere hacer. Debemos seguir el corazón de Dios y no seguir las obras. Ahora, la actitud ante Dios y sus obras tiene que ser con reverencia y respeto. Cuando vemos en la Biblia siervos y siervas ante las cosas de Dios, había un respeto y una reverencia. Mire, cuando Dios está obrando, uno tiene que ser respetuoso y reverente de esas cosas. ¿Se acuerdan de Moisés que les platiqué que estaba en la zarza? Dice que cuando él se acercó, dice que Dios le dijo: quítate el calzado o las sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Él mostró reverencia y respeto por las cosas que Dios estaba haciendo, produciendo. Cuando miramos también en la Biblia acerca de Isaías, el profeta de Dios dijo con reverencia lo que está en Isaías 6:1-5. Busca Isaías, ya lo tienen creo ahí, ¿no? Pero ahora vayan un poquito atrás. Isaías. ¿Ya están ahí? Capítulo 6, versículo 1-5. Fíjense con qué reverencia. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú,
tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querráis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pero la cita que quiero rescatar ahí es la que está ahí en, creo que la tengo mal. Sí, ya es esta. Les dije Isaías 6, ¿verdad? Versículo 1 al 5. Sí, yo estaba mal. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjese, Isaías había tenido una visión y un llamamiento a su servicio a Dios, y Dios se había revelado de una manera, y Isaías sabía reconocer la presencia de Dios y las obras que Dios estaba haciendo, y por eso dice en el versículo 5: ay de mí de labios inmundos. Dice aquí, dice que he visto a Dios, ¿verdad? Ay de mí, que dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hay un respeto y una reverencia por las obras que Dios está haciendo. Y así podemos citar muchos de los siervos y siervas de Dios que tuvieron un momento con Dios y que vieron sus obras y tuvieron respeto y reverencia. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces no se tiene la actitud correcta ante los hechos de Dios. Puede ser una actitud de irreverencia, puede ser una actitud de como expectantes, como viendo un espectáculo. Yo le he preguntado: ¿por qué, Señor? Y Él me dijo: porque no son. Porque no son. Y para que puedan ver las cosas que yo estoy mostrando, primero tienen que ser. Por eso es más importante ser que hacer. Estás viendo Justo en el Blanco. En Avanza Sin Tranza buscamos que México sea libre de corrupción. La corrupción no puede erradicarse. El discurso que dice que se va a terminar con la corrupción mediante esta ley o aquella otra es pura demagogia y es pura retórica. La corrupción existe porque el ser humano existe y desea obtener, hacerse de recursos no por una manera legal o una manera propia, sino por la impropia, por la ilegal, por la pirata. Por eso, en Avanza Sin Tranza sabemos que no hay bala de plata para terminar con la corrupción. Nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. El ser humano es corrupto per se, porque es ser humano y está en su naturaleza. Papá, avanza sin tranza. Tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza.
Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Waymaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.